Esa noche, en la cocina de un restaurante lleno de gente elegante, vi a mi hija comer restos de comida de los platos sucios. Lloraba, temblaba, se escondía, y cuando confronté a mi yerno, él me miró con desprecio y dijo: «Esa idiota solo merece eso». Esas palabras rompieron algo dentro de mí que jamás volvió a ser igual. Me llamo Magali Pisano. Tengo 58 años. Fui maestra de primaria durante 30 años y pensé que sabía reconocer el dolor en los ojos de una persona. Pero nunca imaginé que tendría que reconocerlo en los ojos de mi propia hija. Esta es mi historia. Y si la estás escuchando, es porque tal vez tú también has visto ese dolor en alguien que amas y no supiste qué hacer. Yo tampoco lo supe. Durante mucho tiempo. Todo comenzó 5 años atrás, cuando Elena me llamó por teléfono un domingo por la tarde. «Mamá, conocí a alguien». Su voz sonaba diferente, brillante, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando. Se llama Ezequiel. Tiene un restaurante en Polanco. Es increíble, mamá. Nunca conocí a nadie así. Recuerdo que estaba regando mis geranios en el patio cuando escuché esas palabras. El agua caía suave sobre las hojas y el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Era uno de esos momentos que después recuerdas con claridad, porque algo en tu interior ya sabía que las cosas iban a cambiar. «¿Cuándo lo conoceré?», le pregunté. «Pronto, mamá. Muy pronto. Quiero que lo conozcas. Sé que te va a encantar». Y colgó. Elena tenía 32 años entonces. Trabajaba como diseñadora gráfica. Tenía su propio departamento en La Condesa. Salía con sus amigas los viernes. Era independiente, fuerte, o al menos eso creía yo. Ezequiel llegó a mi casa 3 semanas después, un sábado al mediodía. Llegó con flores, claveles blancos. Me besó la mano y me llamó señora Magali, con una sonrisa que mostraba todos los dientes. Usaba un reloj caro, zapatos italianos y hablaba de su restaurante como si fuera el centro del universo. «Mi sueño es convertirlo en el mejor de la ciudad», dijo mientras tomaba café en mi sala. «Elena tiene muy buen ojo para el diseño. Me está ayudando con la imagen del lugar. Es talentosísima». La miró. Ella bajó la vista y sonrió. Algo en esa sonrisa me incomodó, pero no supe qué. «¿Y tu familia, Ezequiel?», le pregunté. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Mi madre vive en Querétaro. No nos hablamos mucho». «¿Por qué?». «Diferencias, señora Magali. Diferencias». No dio más detalles, y yo no insistí. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo. La casa estaba en silencio. Miré por la ventana y los vi subir al auto de él, un BMW negro. Ezequiel le abrió la puerta a Elena, pero antes de que ella entrara, le tocó la cintura con firmeza. Demasiada firmeza. Ella se quedó quieta, como si esperara instrucciones. Sacudí la cabeza. «Estás viendo cosas que no existen, Magali», me dije. «Estás celosa porque tu hija tiene novio». Pero esa noche no pude dormir. Los meses pasaron. Elena dejó de venir a comer los domingos. «El restaurante está muy ocupado, mamá. Ezequiel necesita mi ayuda». Dejó de contestar mis llamadas. «Perdón, mamá, estaba trabajando». Dejó de publicar fotos en redes sociales. «Ya no me gusta eso, mamá. Es superficial». Y cuando finalmente la vi de nuevo, 3 meses después, en la inauguración del restaurante, casi no la reconocí. Había bajado de peso, mucho peso. Usaba un vestido negro que le quedaba grande y su maquillaje no lograba ocultar las ojeras. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su mirada, vacía, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. «Elena, mi amor, ¿estás bien?», le pregunté en voz baja mientras Ezequiel saludaba a los invitados. «Estoy perfecta, mamá. Solo cansada. Hemos trabajado mucho. Estás muy delgada. Estoy bien. ¿Segura?». Ezequiel apareció a su lado y le puso la mano en el hombro. Ella se tensó. Lo vi, claramente. «Señora Magali, ¿qué le parece el lugar?». Elena hizo todo el diseño. «Es una artista, ¿verdad?». «Sí», dije, «es una artista». Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Miré las fotografías de Elena que tenía en el refrigerador. Elena a los 5 años, con sus trenzas. Elena a los 15, en su graduación de secundaria. Elena a los 25, el día que abrió su propio estudio. Siempre sonriendo, siempre brillante. ¿Dónde estaba esa niña ahora? Y lo peor de todo es que yo lo sabía. En el fondo, lo sabía, pero no quise verlo,
porque reconocer el dolor en los ojos de tu propia hija significa aceptar que fallaste, que no la protegiste, que no supiste leer las señales, y eso duele más que cualquier cosa en el mundo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Pasaron 6 meses más, 6 meses en los que vi a mi hija convertirse en una sombra. Pero antes de contarte cómo llegamos a esa noche terrible en la cocina del restaurante, necesito que entiendas algo. Elena no siempre fue así. Elena fue una niña llena de luz. Nació un martes de octubre, a las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre la Ciudad de México. Su padre, Miguel, me sostuvo la mano durante todo el parto, y cuando la enfermera la puso en mis brazos por primera vez, Elena abrió los ojos y me miró, y juro que en ese momento supe que esa niña iba a cambiar mi vida. Miguel murió cuando Elena tenía 11 años, cáncer de páncreas. Fue rápido, cruel. Un martes también, como si los martes fueran días malditos en mi familia. Recuerdo que Elena no lloró en el funeral. Se quedó parada junto a mí, con su vestido azul marino y sus zapatos negros, y apretó mi mano con tanta fuerza que sentí que sus dedos se hundían en mi piel. ¿Papá nos va a cuidar desde el cielo, mamá?, me preguntó esa noche cuando la arropé en su cama. Sí, mi amor, siempre. ¿Y tú nunca me vas a dejar? Nunca, Elena, nunca. Le di un beso en la frente y apagué la luz. Pero me quedé parada en la puerta de su cuarto durante mucho tiempo, escuchándola respirar en la oscuridad. Esa fue mi promesa, nunca dejarla. Y durante 20 años cumplí esa promesa. La crié sola. Trabajé doble turno en la escuela primaria donde enseñaba para pagarle una universidad privada. La acompañé a sus exposiciones de arte cuando comenzó a diseñar. La ayudé a rentar su primer departamento. Le enseñé a hacer chiles en nogada, tamales, pan de muerto. Le enseñé a ser fuerte. O eso creía. Elena siempre fue independiente. Nunca tuvo novios serios en la universidad. Salía con chicos, claro, pero nada que durara más de 3 meses. No quiero comprometerme todavía, mamá, me decía. Tengo muchas cosas que hacer. Y las hacía. Abrió su estudio de diseño gráfico a los 28 años. Tenía clientes importantes, ganaba bien, viajaba, iba al gimnasio, tomaba clases de cerámica los sábados, tenía amigas con las que se iba de viaje a Oaxaca, a Puerto Escondido, a San Miguel de Allende. Era feliz. Yo la veía y pensaba, lo lograste, Magali, criaste a una mujer fuerte. Pero entonces llegó Ezequiel. Al principio todo parecía normal. Ezequiel era atento, educado. Siempre llegaba a tiempo cuando quedaba con Elena. Siempre le abría la puerta del auto. Siempre le mandaba flores a su estudio. Es un caballero, mamá, me decía Elena por teléfono. No como los otros. Él sí sabe cómo tratar a una mujer. Y yo quería creerle. Quería creer que mi hija había encontrado a alguien bueno. Pero había cosas que no me cuadraban. Como aquella vez que Elena llegó a mi casa con un moretón en el brazo. ¿Qué te pasó?, le pregunté mientras preparaba café en la cocina. Me golpeé con la puerta del auto, mamá. Qué torpe soy. ¿Te duele? No, ya pasó. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. O como aquella tarde que la llamé y escuché a Ezequiel gritarle en el fondo. ¿Quién te llama? Es mi mamá. Dile que estás ocupada. Pero, dile que estás ocupada. Y Elena me dijo con voz temblorosa. Mamá, te llamo después, ¿sí? Estoy ocupada. Y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo frío me recorría la espalda. Pero me dije a mí misma, todos los novios tienen discusiones. Es normal. No te metas, Magali. Así que no me metí. Y esa fue mi primer error. La boda fue 6 meses después de la inauguración del restaurante. Fue pequeña, íntima, solo 20 personas. Elena no quiso una fiesta grande. Ezequiel prefiere algo sencillo, mamá. Él no es de hacer escándalos. Recuerdo que ese día, mientras la ayudaba a ponerse el vestido en el cuarto del hotel, le pregunté, ¿estás segura de esto, mi amor? Ella se miró al espejo. El vestido era blanco, sencillo, elegante, pero ella estaba pálida, demasiado pálida. Sí, mamá, estoy segura. ¿Lo amas? Se quedó callada durante unos segundos, luego asintió. Sí, lo amo. Pero su voz no sonaba convencida, sonaba resignada, y yo debí decir algo. Debí detenerla. Debí tomarla de los hombros y decirle,
Si tienes dudas, no lo hagas, todavía estás a tiempo. Pero no lo hice, porque tenía miedo de que pensara que era una madre entrometida. Tenía miedo de que se enojara conmigo. Tenía miedo de perderla. Así que sonreí, le di un beso en la mejilla y le dije: «Te ves hermosa, mi amor». Y la dejé ir. Después de la boda, todo cambió. Elena dejó de venir a mi casa. Ezequiel dice que los domingos son para descansar, mamá. Trabajamos mucho en el restaurante. Dejó de contestar mis mensajes. Perdón, mamá, se me olvidó. Dejó de hablarme de su trabajo. Ya no tengo estudio, mamá. Cerré el negocio. Ahora trabajo con Ezequiel en el restaurante. ¿Cerraste tu estudio? ¿Por qué? Porque Ezequiel necesita mi ayuda. Y además es mejor así. Ahora estamos juntos todo el tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Pero, Elena, ¿eso es lo que tú quieres? Sí, mamá, es lo que quiero. Pero su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. Intenté visitarla en el restaurante varias veces, pero Ezequiel siempre tenía una excusa. Hoy está ocupada, señora Magali. Tiene mucho trabajo en la cocina. ¿Puedo pasar a saludarla? Mejor no. Está muy estresada. No quiero que la distraigan. Y yo me iba. Me iba sintiéndome impotente, sintiéndome inútil. ¿Qué podía hacer? Elena era una mujer adulta. Estaba casada. Tenía su propia vida. Yo no podía meterme. ¿O sí? Una noche, a las 11, recibí una llamada. Era Elena. ¿Mamá? Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando durante horas. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo solo quería escuchar tu voz. ¿Dónde estás? En casa. Ezequiel está dormido. ¿Te hizo algo? Silencio. Elena, ¿te hizo algo? No, mamá. No pasó nada. Yo solo extraño hablar contigo. Mi amor, ven a la casa. Ven mañana. Preparo chilaquiles como te gustan, con mucho queso, y hablamos. No puedo, mamá. Ezequiel necesita que esté en el restaurante temprano. Elena, te tengo que colgar, mamá. Se despertó y colgó. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas me caían por las mejillas. Mi hija estaba sufriendo, y yo no sabía cómo ayudarla. Pasaron 3 meses más, 3 meses de llamadas cortadas, de mensajes sin respuesta, de excusas. Hasta que un día, mi comadre Lourdes me llamó. Magali, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Fui al restaurante de Ezequiel ayer, y vi a Elena. Se quedó callada. ¿Y? Magali, tu hija está muy mal, está flaquísima, se le está cayendo el pelo, y cuando le hablé, me miró como si tuviera miedo. ¿Miedo de qué? De que Ezequiel la viera hablando conmigo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Dónde está el restaurante? En Polanco. Pero, Magali, no vayas sola. Ese hombre no es buena persona. Voy a ir. Magali, voy a ir. Y colgué. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de café que nunca tomé. Miré las fotografías de Elena en el refrigerador. La vi sonriendo, brillante, llena de vida, y me prometí a mí misma que iba a recuperar a esa niña. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba a quién tuviera que enfrentar. Iba a traer a mi hija de vuelta. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Fui al restaurante 3 días después. Era un martes. Siempre martes, como si mi vida estuviera marcada por ese día maldito. El restaurante se llamaba Raíces, un nombre irónico para un lugar donde mi hija estaba siendo arrancada de las suyas. Estaba en una calle tranquila de Polanco, entre boutiques caras y galerías de arte. La fachada era elegante, ventanas grandes con cortinas de lino blanco, una puerta de madera oscura con manijas de bronce. Afuera, había una pizarra con el menú del día escrito con letra cursiva perfecta, la letra de Elena. Respiré hondo y empujé la puerta. Adentro, el lugar era hermoso, mesas de madera con manteles color crema, plantas colgantes, luz natural que entraba por los ventanales. Olía a café recién hecho y a pan horneado. Había música suave de fondo, bossa nova, creo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Una mesera joven se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señora. ¿Mesa para una persona?» «No, gracias. Vengo a ver a Elena. Soy su madre». La sonrisa de la chica vaciló por un segundo. «Ah, ella está en la cocina. Pero el chef Ezequiel no permite visitas durante el servicio». «No es una visita. Soy su madre». «Entiendo, señora. Pero las reglas son...»
No me importan las reglas. Necesito ver a mi hija. En ese momento, Ezequiel salió de la cocina. Llevaba un delantal blanco impecable y una expresión que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar la molestia en sus ojos. Señora Magali, qué sorpresa. ¿A qué debemos el honor? Vengo a ver a Elena. Elena está ocupada. Estamos en pleno servicio del almuerzo. Solo serán 5 minutos. Lo siento, pero no es posible. Cuando uno trabaja en un restaurante, tiene que mantener el ritmo. No puede haber distracciones. Me miró fijamente, como retándome, y yo lo miré de vuelta. 5 minutos, Ezequiel. Se quedó callado durante unos segundos. Luego suspiró, como si yo fuera una cliente difícil que tenía que tolerar. Está bien, 5 minutos. Pero aquí, en el comedor, no quiero que entre a la cocina. Es protocolo de seguridad. Mentiroso. Lo supe en ese momento. Había algo que no quería que yo viera. De acuerdo. Se dio la vuelta y desapareció detrás de la puerta batiente de la cocina. Esperé. 1 minuto, 2, 3, 4. Finalmente, la puerta se abrió y Elena salió. Y cuando la vi, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hija estaba irreconocible. Había pasado solo 3 meses desde la boda. 3 meses. Pero parecía que habían pasado 3 años. Estaba flaca, terriblemente flaca. Los pómulos se le marcaban en el rostro, los ojos hundidos. El cabello, que siempre había sido grueso y brillante, ahora estaba opaco y quebradizo, recogido en una cola de caballo apretada que dejaba ver mechones que se le caían. Llevaba un delantal manchado de grasa y salsa. Las manos le temblaban. Y lo peor, no me miraba a los ojos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Me levanté de la mesa donde me habían hecho sentar y caminé hacia ella. Quise abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Elena, mi amor, ¿qué haces aquí? Vine a verte. No contestas mis llamadas. No vienes a la casa. Estoy preocupada». «Estoy bien, mamá. Solo ocupada». «No te ves bien». «Estoy bien». «Elena, estoy bien». Levantó la voz, y luego se llevó las manos a la boca, como si no pudiera creer que había gritado. Ezequiel apareció detrás de ella, como una sombra. «¿Todo bien por aquí?» «Sí», dijo Elena rápidamente. «Todo bien. Mi mamá ya se iba». «No me voy a ir», dije. «No hasta que hablemos». Ezequiel puso una mano en el hombro de Elena. Ella se tensó. Lo vi, claramente. «Señora Magali, con todo respeto, Elena tiene que volver a trabajar. Tenemos una reservación grande a las 3 y necesitamos que todo esté listo. Puedo esperar. No creo que sea buena idea. Elena está muy estresada últimamente. No quiero que se ponga peor». Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y en ese momento lo entendí. Ezequiel no estaba cuidando a mi hija, la estaba controlando. «Elena, mírame». Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, cansados, sin vida. «¿Estás comiendo bien?» «Sí». «¿Estás durmiendo?» «Sí». «¿Eres feliz?» Silencio. Ezequiel apretó su hombro. Ella tragó saliva. «Sí, mamá, soy feliz». Pero una lágrima le cayó por la mejilla. Una sola lágrima que se limpió rápidamente con el dorso de la mano. Y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba. «Elena, si necesitas algo, lo que sea, llámame, a la hora que sea. ¿Me oyes?» «Sí, mamá. Prométemelo». «Te lo prometo». Ezequiel sonrió. «Ya ve, señora Magali, todo está bien. Elena solo está cansada, pero la cuido muy bien». Lo miré, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Crueldad, pura crueldad. «Más te vale», dije en voz baja, y me fui. Pero no me fui lejos. Me quedé afuera del restaurante, en mi auto, estacionada al otro lado de la calle. Esperé. 2 horas, 3 horas, 4 horas. El restaurante cerró a las 5 de la tarde. Vi salir a los meseros, a los cocineros, a la chica que me había atendido. Pero Elena no salió, ni Ezequiel. A las 7 de la noche, las luces del comedor se apagaron, pero la luz de la cocina seguía encendida. Me bajé del auto y caminé hacia el restaurante. La puerta principal estaba cerrada con llave. Rodeé el edificio hasta encontrar la puerta trasera, la que daba al callejón de servicio. Estaba entreabierta. Empujé despacio, y lo que vi me partió el alma. Elena estaba en la cocina, sola, arrodillada en el piso, limpiando con un trapo sucio las manchas de grasa y comida que habían quedado en las baldosas. Lloraba en silencio, como si ya no tuviera fuerzas ni para hacer ruido. Y a su lado, en el piso, había un plato,
Un plato con restos de comida, arroz, frijoles, pedazos de pollo a medio comer, comida que otros habían dejado. Y mientras limpiaba, ella tomaba un poco de ese arroz con los dedos y se lo llevaba a la boca, temblando, llorando, comiendo sobras. Mi hija, mi Elena, comiendo sobras como si fuera un animal. No pude contenerme. Empujé la puerta completamente y entré. ¿Elena? Ella levantó la vista. El terror en su rostro fue instantáneo. Se puso de pie de un salto, tirando el plato. El arroz se desparramó por el piso. Mamá, yo solo... ¿Qué estás haciendo? Yo estaba limpiando. ¿Por qué estás comiendo restos de comida? Yo no podía ni hablar. Se abrazó a sí misma y empezó a temblar. Y entonces escuché pasos. Ezequiel entró a la cocina desde la oficina del fondo. Nos miró a las dos y sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Señora Magali, ¿qué hace aquí? Le dije que Elena estaba ocupada. ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¿Perdón? ¿Por qué está comiendo sobras? Ezequiel se encogió de hombros. Elena tiene malos hábitos. Le he dicho 1000 veces que si tiene hambre puede comer de la cocina, pero ella prefiere comer a escondidas. Es extraño. Tal vez debería ver a un psicólogo. Mentiroso. ¿Perdón? Eres un mentiroso. Me acerqué a él. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. No sé qué le estás haciendo a mi hija, pero esto se acaba hoy. Ezequiel me miró con condescendencia. Señora Magali, entiendo que esté preocupada, pero Elena es mi esposa, es una mujer adulta, y yo la cuido mejor de lo que nadie podría cuidarla. ¿Cuidarla? ¿A esto le llamas cuidarla? Ella está bien. Dígaselo, Elena. Elena estaba paralizada, con la vista clavada en el piso. Elena, dije con voz temblorosa. Mírame. No se movió. Elena, mírame. Levantó la vista lentamente, y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. Derrota. Mi hija se había rendido. Vámonos, le dije. Ahora, toma tus cosas y vámonos. Mamá, yo no puedo. Sí, puedes. Vámonos. Ezequiel se interpuso entre nosotras. Ella no va a ningún lado. Quítate de mi camino. Esta es mi esposa y este es mi restaurante. Y usted no tiene ningún derecho de venir aquí a armar un escándalo. Tengo todo el derecho del mundo. Soy su madre. Y yo soy su esposo. Y ella me eligió a mí. Me miró con desprecio. Ella me eligió porque yo la valoro. Porque yo le di un propósito. Porque yo la hice útil. ¿Útil? Sí, útil. Antes de mí, Elena no era nadie. Una diseñadora mediocre con un estudio que apenas sobrevivía. Yo le di un lugar, un hogar, una razón para existir. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Elena siempre fue alguien, antes de ti, sin ti, y va a seguir siendo alguien cuando salga de aquí. Ezequiel soltó una carcajada, fría, cruel, y luego dijo las palabras que jamás voy a olvidar. Esa idiota solo merece esto. El mundo se detuvo. Miré a Elena. Ella cerró los ojos, como si esas palabras fueran normales, como si ya las hubiera escuchado 1000 veces, y algo dentro de mí se rompió, pero no con tristeza, con furia, una furia que no sabía que era capaz de sentir. Caminé hacia Elena, tomé su mano y la apreté fuerte. Nos vamos, ahora. Mamá, ahora. Ezequiel trató de bloquear la puerta. Si sale de aquí, no vuelve. ¿Me oyes, Elena? No vuelves. Ella me miró, aterrada. Mamá, no puedo. Él, sí puedes. Confía en mí. Pero yo no tengo a dónde ir. Tienes a tu madre. Siempre me vas a tener a mí. Apretó mi mano. Y juntas pasamos junto a Ezequiel. Él no nos detuvo. Solo nos miró con esa sonrisa de desprecio. Van a volver. Siempre vuelven. Salimos del restaurante y caminamos hacia mi auto. Elena temblaba. No dejaba de temblar. La ayudé a subir. Le puse el cinturón de seguridad como cuando era niña. Y antes de encender el motor, saqué mi teléfono. Busqué un nombre en mis contactos. Un nombre que no había marcado en años. Ricardo Montiel, abogado. Un hombre al que le había salvado la vida hace muchos años, cuando su hijo estaba enfermo y nadie más lo ayudó. Presioné el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, 3. Bueno, Ricardo, soy Magali Pisano. Silencio. Magali, ¿cuánto tiempo? Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Miré a Elena. Estaba acurrucada en el asiento, abrazándose a sí misma. Llegó la hora de pagar tu deuda.
Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Llevé a Elena a mi casa esa noche. Era martes, 13 de marzo, las 8:15 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj del tablero del auto varias veces durante el camino, como si el tiempo pudiera darme alguna respuesta sobre qué hacer ahora. Elena no habló durante todo el trayecto. Se quedó sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, abrazándose a sí misma. Temblaba. No dejaba de temblar, aunque la noche no estaba fría. Cada vez que pasábamos bajo una luz de la calle, yo la miraba de reojo. 33 años. Mi hija tenía solo 33 años, y parecía una anciana rota. Cuando llegamos a la casa, la ayudé a bajar del auto. Pesaba nada, como si sus huesos fueran de papel. La guié hasta la sala y la senté en el sofá. Le puse una manta sobre los hombros. Fui a la cocina y calenté leche con canela y miel, como le hacía cuando era niña y no podía dormir. Volví con la taza y se la di. «Toma, mi amor, te va a hacer bien». Elena tomó la taza con las 2 manos. Le temblaban tanto que el líquido se movía en círculos dentro de la porcelana. Se la llevó a los labios y tomó un sorbo pequeño. Y entonces empezó a llorar. No como cuando era niña, no con sollozos fuertes o gritos. Lloraba en silencio, con las lágrimas cayéndole por las mejillas sin parar, como si algo dentro de ella se hubiera roto y ya no pudiera contenerlo. Me senté a su lado y la abracé. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y lloró durante 20 minutos sin parar. Yo no dije nada, solo la sostuve, como cuando tenía 11 años y lloraba por la muerte de su padre, como cuando tenía 16 y su primer novio la dejó, como cuando tenía 22 y no pasó el examen de admisión a la universidad que quería. Siempre estuve ahí, y ahora también. Cuando finalmente dejó de llorar, se separó de mí y se limpió la cara con el dorso de la mano. «Perdón, mamá, no tienes nada que disculpar. No debí hacer esto. Ezequiel va a estar furioso. No me importa lo que Ezequiel piense, pero yo tengo que volver. El restaurante, no vas a volver. Mamá, no entiendes, él me necesita. Si no estoy ahí, todo va a colapsar». La miré fijamente. «Elena, ¿tú escuchaste lo que él te dijo?» Bajó la vista. «Sí, te llamó idiota. Yo lo hice enojar». «¿Qué?» «Ezequiel se enoja cuando no hago las cosas bien. Y hoy no terminé de limpiar a tiempo. Y él tiene razón. Soy una inútil». Sentí que el corazón se me partía en 2. «Elena, mírame». No se movió. «Mírame». Levantó la vista lentamente. «Tú no eres una inútil. Tú eres mi hija. Y eres brillante, talentosa, hermosa. Y ese hombre no tiene ningún derecho de tratarte así. Pero yo lo amo, mamá. Eso no es amor. Sí lo es. Él me cuida. Me da un hogar. Me da trabajo. Él te está destruyendo». «No». Se puso de pie de repente. La taza de leche cayó al piso y se rompió en pedazos. El líquido se desparramó sobre la alfombra. «Él no me está destruyendo. Él me está ayudando a ser mejor. Antes de él, yo era un desastre. No sabía administrar mi dinero. No sabía cocinar. No sabía ser una buena esposa. Tú nunca fuiste un desastre». «Sí lo era. Y él me lo dice porque me ama, porque quiere que mejore». «Elena, no entiendes nada, mamá. Tú nunca has estado con nadie desde que papá murió. No sabes lo que es una relación de verdad». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Ella se dio cuenta inmediatamente. Se llevó las manos a la boca. «Mamá, perdón, no quise decir eso. Está bien, no está bien. Está bien, Elena. Estás enojada, lo entiendo. Pero no estaba bien, porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. Ezequiel no solo le había quitado su autoestima, le había quitado su capacidad de ver la verdad. Esa noche, Elena se quedó en su antigua habitación, la habitación donde creció, donde soñaba con ser artista, donde pegaba sus dibujos en las paredes. Todavía estaba igual. No había cambiado nada desde que se fue. Su cama con la colcha azul, su escritorio con la lámpara que ya no funcionaba, sus libros de diseño gráfico en el estante, sus fotografías. Ella se sentó en la cama y miró alrededor. «No puedo creer que todavía esté todo igual. Nunca quise cambiarlo. Siempre pensé que algún día volverías. No para quedarme, mamá, solo de visita. Lo sé». Se acostó y se cubrió con la manta. Parecía una niña otra vez, pequeña, frágil. «Mamá, ¿puedes quedarte conmigo un rato?» «Claro». Me senté en la orilla de la cama,
como hacía cuando tenía 10 años y tenía pesadillas. ¿Recuerdas cuando papá murió?, preguntó de repente. Sí, todos los días. Yo tenía tanto miedo esa noche, miedo de que tú también te fueras, miedo de quedarme sola. Nunca te dejé, lo sé, pero yo siempre tuve ese miedo, de quedarme sola. Y cuando conocí a Ezequiel, pensé que finalmente había encontrado a alguien que nunca me iba a dejar. Se le quebró la voz, pero ahora siento que estoy más sola que nunca. Le acaricié el cabello. Estaba seco, quebradizo, como paja. No estás sola, mi amor. Yo estoy aquí. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si yo soy una idiota? No lo eres. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Te conozco desde el día en que naciste. Y sé exactamente quién eres. Cerró los ojos. Estoy tan cansada, mamá. Lo sé. No solo físicamente. Estoy cansada de todo. De intentar ser suficiente. De intentar no equivocarme. De intentar que él no se enoje. Entonces descansa, aquí, conmigo, y mañana vemos qué hacer. ¿Y si viene por mí? No va a venir. ¿Cómo lo sabes? Porque no lo voy a dejar. Se quedó dormida 20 minutos después. Yo me quedé sentada ahí, mirándola dormir, preguntándome cómo fue que no vi todo esto antes. Los señales estaban ahí, todas, pero yo las ignoré. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por negación? ¿Por no querer aceptar que mi hija estaba en peligro? A la mañana siguiente, miércoles 14 de marzo, Elena se despertó a las 6 de la mañana. La escuché levantarse, la escuché caminar por la casa, la escuché llorar en el baño. Me levanté y fui a buscarla. Estaba sentada en el piso del baño, con el teléfono en la mano. ¿Qué pasó? Ezequiel me mandó un mensaje. Me mostró la pantalla. El mensaje decía: vuelve hoy, o no vuelvas nunca. Tienes hasta las 6 de la tarde. Elena temblaba. Mamá, tengo que volver. No, pero él me necesita. Él no te necesita. Te controla. Es diferente. Tú no entiendes. Si no vuelvo, él va... ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Se quedó callada. Elena, ¿te ha golpeado? No. ¿Estás segura? Sí. Él nunca me ha tocado así. ¿Entonces qué? Él dice cosas que me hacen sentir que no valgo nada, que nadie más me va a querer, que sin él no soy nadie. Eso es abuso, Elena. Pero él tiene razón. No la tiene. Me arrodillé frente a ella y tomé su rostro entre mis manos. Escúchame bien. Ese hombre te está manipulando. Te está haciendo creer que eres menos de lo que eres. Pero yo te conozco. Y sé que eres mucho más que lo que él dice. Entonces, ¿por qué me siento tan vacía? Porque te ha quitado todo. Tu trabajo, tus amigos, tu autoestima, todo. Pero podemos recuperarlo. No sé si pueda, mamá. Yo sí, y voy a ayudarte. Se abrazó a mí y lloró otra vez, y yo la sostuve, sintiendo que esta batalla iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Ese día llamé a Ricardo Montiel. Ricardo era abogado, 58 años, igual que yo. Lo conocía desde hacía 30 años, cuando trabajábamos juntos en una escuela comunitaria en Iztapalapa. Su hijo, Mateo, tenía leucemia cuando era niño. Yo organicé una colecta en la escuela donde trabajaba. Reuní dinero para su tratamiento. Hablé con médicos. Busqué opciones. Mateo sobrevivió. Y Ricardo me dijo que me debía la vida. Algún día, Magali. Algún día voy a pagarte todo lo que hiciste por mi familia. Ese día había llegado. Ricardo llegó a mi casa a las 4 de la tarde. Alto, delgado, con el cabello canoso peinado hacia atrás. Usaba traje oscuro y corbata azul. Llevaba un maletín de cuero. Se sentó en la sala conmigo y con Elena. Cuéntame todo, dijo, y yo le conté. Le conté sobre cómo conoció a Ezequiel, sobre la boda apresurada, sobre el aislamiento, sobre el restaurante, sobre la noche que la encontré comiendo sobras, sobre las palabras que Ezequiel le dijo. Ricardo escuchó en silencio, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, se quedó callado durante unos segundos. Luego miró a Elena. ¿Él te ha golpeado? No. ¿Te ha amenazado? No directamente. ¿Te ha controlado económicamente? Elena asintió despacio. Sí. Cuando cerré mi estudio, él dijo que iba a manejar nuestras finanzas, que yo no era buena con el dinero. ¿Y ahora? Ahora no tengo acceso a nada. ¿Tienes cuentas bancarias a tu nombre? Sí, pero él tiene las contraseñas y cambió mis tarjetas por unas que están a nombre de los dos. ¿Tienes documentos? ¿Acta de nacimiento? ¿Identificación?
Están en el restaurante, en la oficina de Ezequiel. Ricardo escribió algo más. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? No he hablado con nadie en meses. Ezequiel dice que me distraen del trabajo. Ricardo cerró la libreta y me miró. Esto es abuso psicológico y económico, y tenemos suficiente para pedir una medida de protección. ¿Qué tan rápido puedes hacerlo? Mañana mismo, pero necesito que Elena esté de acuerdo. Miró a mi hija. Elena, ¿quieres salir de esto? Ella se quedó callada durante mucho tiempo, demasiado tiempo, y luego, con voz temblorosa, dijo, no lo sé. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Cómo que no lo sabes? Mamá, es que es complicado. No es complicado. Ese hombre te está destruyendo, pero yo lo amo. Eso no es amor. Para mí sí lo es. Se puso de pie, temblando. Ustedes no entienden. Ezequiel me necesita, y yo necesito sentirme necesaria. Antes de él, yo estaba sola. No tenía a nadie. Me tenías a mí. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque tú eres mi madre. Tienes que quererme. Pero él me eligió a mí, y eso significa algo. Ricardo se puso de pie también. Elena, escúchame con atención. Yo he trabajado con cientos de casos como el tuyo, y sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo. No, no lo sabes. Sí lo sé. Te sientes culpable, te sientes responsable, sientes que si te vas, él va a sufrir, o que vas a fracasar, o que nadie más te va a querer. Elena empezó a llorar. Pero nada de eso es verdad. Esos son los pensamientos que él puso en tu cabeza. No son tuyos, son de él. ¿Y si tiene razón? ¿Y si yo soy una idiota? No lo eres, y voy a probártelo. Pero necesito que confíes en mí. Elena me miró. Mamá, ¿qué hago? Tomé sus manos. Confía en mí, mi amor. Una vez más, confía en mí. Esa noche, Elena aceptó quedarse, pero solo por esa noche. Mañana voy a volver, dijo. Solo necesito una noche más para pensar. Ricardo se fue a las 7 de la tarde, prometiendo volver al día siguiente con los papeles listos. Yo preparé la cena. Sopa de verduras, pan tostado, té de manzanilla. Elena comió despacio, como si cada bocado le costara trabajo. ¿Está rica?, le pregunté. Sí, mamá. Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente? Se quedó pensando. No me acuerdo. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mi hija no solo había perdido su autoestima, había perdido la capacidad de cuidarse a sí misma. Y eso era lo más aterrador de todo. Esa noche, antes de dormir, Elena me preguntó, «Mamá, ¿crees que puedo volver a ser quien era antes?» Me senté a su lado en la cama. Sí, lo creo. ¿Y si no puedo? Entonces serás alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que sobrevivió. No me siento fuerte, porque estás cansada, pero la fuerza vuelve, te lo prometo. Cerró los ojos. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Nunca me voy a rendir contigo. Pero lo que no sabíamos era que al día siguiente, jueves 15 de marzo, todo iba a cambiar, porque Ezequiel no iba a dejarla ir tan fácilmente, y la batalla apenas estaba comenzando. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Jueves 15 de marzo, 6 de la mañana. Me desperté con el sonido del teléfono de Elena sonando en la habitación de al lado. No era la alarma, era una llamada. Salté de la cama y corrí hacia su cuarto. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando la pantalla del teléfono con terror. ¿Quién es? Ezequiel. No contestes. Pero, no contestes. El teléfono dejó de sonar. Pasaron 5 segundos y volvió a sonar. Elena me miró con ojos suplicantes. Mamá, si no contesto, va a venir hasta acá. Que venga, no voy a dejarlo entrar. Pero el teléfono volvió a sonar. 1 vez, 2, 3. Finalmente, Elena contestó. Puso el altavoz sin que yo se lo pidiera. Sus manos temblaban. Bueno, la voz de Ezequiel llenó la habitación. Fría, controlada. ¿Dónde estás? En casa de mi mamá. Te di hasta las 6 de la tarde de ayer. Son las 6 de la mañana del día siguiente. Lo sé, pero ¿sabes cuántos problemas me causaste ayer? Tuve que cerrar el restaurante temprano porque no había nadie para limpiar. Perdí clientes, perdí dinero. Perdón, no me importan tus disculpas. Quiero que vengas ahora. Ezequiel, yo necesito tiempo. Silencio. Luego, una risa, seca, sin humor. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Para que tu mamá te llene la cabeza de tonterías? No son tonterías.
Claro que lo son. Ella no entiende lo que tenemos tú y yo. Ella no sabe lo que es construir algo juntos. Ezequiel, Elena, amor, escúchame. Sé que ayer tuvimos un malentendido, pero eso pasa en todas las relaciones. Yo me puse nervioso. Dije cosas que no debí decir. Su voz cambió. Ahora sonaba suave, casi cariñosa. Pero tú sabes que te amo, ¿verdad? Elena cerró los ojos. Sí. Y yo sé que tú me amas. Sí. Entonces ven, vuelve a casa. Vamos a arreglar esto, juntos. Elena empezó a llorar en silencio. Ezequiel, yo no sé si pueda. Sí puedes. Eres fuerte. Eres mi esposa fuerte y hermosa. Y te necesito. ¿De verdad? De verdad. Sin ti, el restaurante no funciona. Sin ti, yo no funciono. Yo no pude más. Tomé el teléfono de las manos de Elena. Ella no va a volver. Silencio del otro lado. Luego, la voz de Ezequiel. Ahora fría otra vez. Señora Magali, no vuelvas a llamarla. Ella es mi esposa. Puedo llamarla cuando quiera. No si ella no quiere. ¿Y quién dice que ella no quiere? Pregúntele. Pregúntele si quiere que deje de llamarla. Miré a Elena. Tenía la cara enterrada entre las manos. Elena no necesita hablar contigo ahora. Usted no puede decidir por ella. Ella es una mujer adulta. Exacto. Y como mujer adulta, tiene derecho a alejarse de alguien que la maltrata. Ezequiel soltó una carcajada. ¿Maltrato? Señora Magali, yo nunca le he puesto un dedo encima a Elena. Hay muchas formas de maltrato, y tú las usas todas. Mire, señora, entiendo que esté preocupada, pero Elena y yo tenemos problemas de pareja, problemas normales, y se resuelven entre nosotros, no con su mamá metiéndose en el medio. Esto no es un problema de pareja, esto es abuso. ¿Abuso? ¿Le parece abuso darle un trabajo, un hogar, una vida? ¿Le parece abuso quitarle su dinero, su trabajo, sus amigos y su dignidad? Silencio. Luego su voz, ahora más baja, más peligrosa. Dígale a Elena que tiene 24 horas para volver, o voy a tomar medidas legales. ¿Qué medidas? Ella firmó un contrato cuando empezó a trabajar en el restaurante. Un contrato que la hace responsable de cualquier pérdida económica si abandona su puesto sin aviso previo. Y créame, las pérdidas de estos días van a ser considerables. Eso es ilegal. Llame a un abogado y averígüelo. Y colgó. Elena me miró con terror. Mamá, ¿es verdad? ¿Firmé un contrato? No lo sé. ¿Firmaste algo? Yo firmé muchos papeles cuando empezamos. Ezequiel dijo que eran trámites del restaurante, del seguro, de no sé qué más. ¿Los leíste? Bajó la vista. No. Cerré los ojos y respiré hondo. Está bien, está bien. Vamos a llamar a Ricardo. Ricardo llegó a las 9 de la mañana. Se sentó en la sala con nosotras, con su maletín de cuero abierto sobre la mesa de centro. Le conté sobre la llamada, sobre el contrato. Él escuchó con atención, tomando notas. ¿Tienes alguna copia de los papeles que firmaste?, le preguntó a Elena. No, todo está en la oficina de Ezequiel. ¿Recuerdas qué decían? No, él me los dio y me dijo que firmara. Y yo confié en él. Ricardo suspiró. Elena, necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en el restaurante? Desde la inauguración, hace 8 meses. ¿Te pagaba? Ella se quedó callada. ¿Elena? Al principio sí. Me daba $500 a la semana, pero hace 3 meses dejó de pagarme. ¿Por qué? Dijo que el restaurante no estaba generando suficientes ganancias y que como éramos esposos, el dinero era de los dos de todas formas. ¿Y tú aceptaste? Sí. Ricardo escribió algo más en su libreta. ¿Trabajabas cuántas horas al día? 12, a veces 14. ¿Tenías días libres? No. ¿Y comida? ¿Dormías bien? Elena empezó a llorar otra vez. Él decía que si quería comer, podía hacerlo después de que terminaran los clientes. Pero a veces estaba tan cansada que solo quería dormir. Y cuando comía, me decía que estaba engordando, que los clientes no querían ver a una gorda en la cocina. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Ricardo cerró la libreta. Esto no es solo abuso psicológico, es explotación laboral y posiblemente tráfico de personas. ¿Qué? Ezequiel la tuvo trabajando sin pago, sin días libres, con jornadas inhumanas. Eso se considera trabajo forzado. Pero yo acepté, dijo Elena. Yo dije que sí. Bajo manipulación y coerción. Eso no cuenta como consentimiento. Ricardo me miró. Magali, necesito que me consigas algo. Lo que sea.
Necesito evidencia, fotografías, mensajes, cualquier cosa que demuestre el abuso. ¿Y si no tenemos nada? Entonces vamos a tener que conseguirlo. Pasamos las siguientes 3 horas revisando el teléfono de Elena. Ricardo tomó capturas de pantalla de los mensajes de Ezequiel. Había cientos, mensajes diciéndole que era inútil, que estaba gorda, que no servía para nada, que nadie más la iba a querer. Mensajes a las 3 de la mañana preguntándole dónde estaba. Mensajes controlando con quién hablaba. Mensajes diciéndole qué ropa ponerse, qué comer, cuándo dormir. Era un manual de abuso psicológico. Y Elena había vivido con eso durante 8 meses. A las 12 del mediodía, Ricardo se fue con una carpeta llena de evidencia. Voy a preparar la solicitud de medida de protección. Y también voy a iniciar un caso por explotación laboral. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Si todo va bien, podemos tener la medida de protección en 48 horas, el jueves 17 de marzo a más tardar. ¿Y el divorcio? Eso va a tomar más tiempo. Pero podemos iniciarlo de inmediato. Elena levantó la vista. ¿Divorcio? Sí, Elena. Tienes que divorciarte de él. Pero si no te divorcias, él va a seguir teniendo control legal sobre ti, sobre tus finanzas, sobre tu vida. Pero yo lo amo. Ricardo se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Elena, mírame. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Lo que tú sientes por ese hombre no es amor, es trauma. Es el vínculo que se forma cuando alguien te maltrata y luego te da pequeños momentos de amabilidad. Se llama vínculo traumático y es muy real, pero no es amor. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto este mismo patrón en cientos de mujeres y todas me dijeron lo mismo que tú, que lo amaban, que no podían dejarlo, que él iba a cambiar. ¿Y qué pasó con ellas? Las que se fueron a tiempo sobrevivieron. Las que se quedaron, no terminó la frase, no hacía falta. Esa tarde, Elena y yo nos sentamos en el patio. Hacía sol, los geranios estaban floreciendo, el aire olía a tierra mojada y a jazmín. Elena miraba las flores con ojos vacíos. Mamá, ¿cuándo fue que dejé de ser yo? ¿Qué quieres decir? Yo era fuerte, independiente, tenía mi propio negocio, mis propias amigas, mi propia vida. ¿Cuándo perdí todo eso? Poco a poco, sin que te dieras cuenta. ¿Por qué no lo vi? Porque él era muy bueno escondiéndolo. Al principio, todo parecía amor, atención, cuidado, pero luego, de a poco, fue quitándote cosas. Primero tus amigos, luego tu trabajo, luego tu autoestima. Y yo lo dejé, porque te manipuló, porque te hizo creer que era por tu bien. Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que una parte de mí todavía quiere volver. Todavía quiere creer que él va a cambiar, que las cosas van a ser como al principio. Lo sé. ¿Eso se va a quitar? Sí, con tiempo. Y con ayuda. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cada persona es diferente. Y si nunca se quita, se va a quitar. Te lo prometo. Esa noche, viernes 16 de marzo, recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté. Bueno, señora Magali, era Ezequiel. ¿Cómo conseguiste mi número? No importa. Necesito hablar con Elena. No está disponible. Dígale que si no vuelve mañana, voy a ir por ella. Si te acercas a mi casa, llamo a la policía. Usted no entiende. Elena es mi esposa. Tengo derecho legal de hablar con ella. No cuando hay una orden de alejamiento en proceso. Silencio. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Mañana vamos a presentar una solicitud de medida de protección y un caso por explotación laboral. Así que te sugiero que consigas un buen abogado. Escuché su respiración del otro lado. Pesada, rabiosa. Usted se va a arrepentir de esto. Lo dudo. Elena va a volver. Siempre vuelven. Esta vez no. Ya lo veremos. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando la puerta, esperando. ¿Esperando qué? ¿Que Ezequiel llegara? ¿Que irrumpiera en mi casa? ¿Que se llevara a Elena? A las 3 de la mañana, escuché un ruido afuera. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Había un auto estacionado frente a mi casa, un BMW negro, el auto de Ezequiel. Estaba ahí, sentado en el asiento del conductor, mirando hacia mi casa, no haciendo nada, solo mirando. Sentí un escalofrío. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Hay un hombre afuera de mi casa, acosando. ¿Lo conoce?
Es el esposo de mi hija. Tenemos una orden de alejamiento en proceso. Vamos a mandar una patrulla. Colgué y seguí mirando. Ezequiel no se movió. Se quedó ahí durante 20 minutos, hasta que llegó la patrulla. Los policías se acercaron a su auto. Hablaron con él. Él les mostró algo, probablemente su identificación. Luego se fue, pero antes de irse, miró hacia mi casa una última vez. Y yo supe que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Sábado 17 de marzo, 6 de la mañana. Ricardo llegó a mi casa con los papeles. Tenemos la audiencia a las 10 de la mañana. El juez va a revisar la evidencia y va a decidir si otorga la medida de protección temporal. Y si no la otorga, la va a otorgar. Tenemos suficiente evidencia. Elena estaba sentada en el sofá, pálida, temblando. ¿Tengo que ir? Sí. Tienes que declarar frente al juez. No puedo. Sí puedes. No puedo verlo. No vas a verlo. Va a estar en otra sala. Todo va a ser por videoconferencia. Elena cerró los ojos. Tengo miedo. Lo sé, pero yo voy a estar contigo. Y tu mamá también. Llegamos al juzgado a las 9:30. Era un edificio gris, frío, con pasillos largos y silenciosos. Nos sentamos en una sala de espera. Elena no dejaba de mover las piernas. Estaba aterrada. A las 10 en punto nos llamaron. Entramos a una sala pequeña con una computadora y una cámara. Del otro lado de la pantalla estaba el juez, un hombre de unos 60 años, con lentes y expresión seria. Buenos días. ¿Elena Pisano Montiel? Sí. Necesito que me cuente con sus propias palabras lo que ha estado viviendo. Elena me miró. Yo le apreté la mano. Y entonces, con voz temblorosa, empezó a hablar. Habló durante 20 minutos, del aislamiento, del control, de los insultos, del trabajo forzado, de la noche en la cocina. Y cuando terminó, el juez se quedó callado durante unos segundos. Luego dijo: Señorita Pisano, voy a otorgar la medida de protección temporal. El señor Ezequiel Mendoza no podrá acercarse a usted a menos de 200 metros. No podrá contactarla por ningún medio. Y si lo hace, será arrestado inmediatamente. Elena empezó a llorar, pero esta vez no de tristeza, de alivio. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Sábado 17 de marzo, 2 de la tarde. Salimos del juzgado con la medida de protección en mano. Era un documento oficial, con el sello del tribunal, con la firma del juez, con el nombre de Ezequiel Mendoza en letras negras y claras. Elena lo miraba como si no pudiera creer que era real. ¿Esto significa que no puede acercarse a mí? Exacto, dijo Ricardo. 200 metros. Si te ve en la calle, tiene que irse. Si intenta contactarte, va preso. ¿Y el restaurante? Puedes ir a recoger tus cosas, pero con escolta policial. Yo voy a coordinar eso para el lunes. ¿El lunes? ¿Por qué no hoy? Porque hoy es sábado, y porque quiero que tengas un par de días para procesar todo esto antes de volver a verlo. Elena asintió despacio, pero yo la conocía esa mirada. Todavía tenía dudas, todavía una parte de ella quería volver. Esa noche preparé pozole, el favorito de Elena desde que era niña. Pozole rojo, con rábanos, lechuga, orégano, tostadas crujientes. El olor llenó toda la casa. Elena se sentó en la mesa de la cocina y me observó cocinar. No hablamos durante mucho tiempo, solo el sonido de la olla burbujeando, el agua corriendo, los platos chocando. Finalmente, ella rompió el silencio. «Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Cómo supiste que papá era el correcto?» Me detuve, con la cuchara en la mano. No esperaba esa pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» Porque yo pensé que Ezequiel era el correcto, y me equivoqué. Entonces, ¿cómo se supone que sepa la diferencia? Apagué la estufa y me senté frente a ella. Tu papá nunca me hizo sentir menos, nunca me controló, nunca me quitó nada. Al contrario, cuando estaba con él, me sentía más yo misma, más fuerte, más capaz. ¿Y con Ezequiel? ¿Cómo te sentías con Ezequiel? Elena bajó la vista, pequeña, inútil, como si nunca fuera suficiente. Entonces ahí está tu respuesta. Ella jugó con sus manos, pero al principio no era así. Al principio me hacía sentir especial, como si fuera la única mujer en el mundo. Esa es la trampa, mi amor. Todos los abusadores empiezan así. Te hacen sentir amada, valorada. Y cuando ya confías en ellos, cuando ya dependes de ellos, ahí es cuando empiezan a quitarte pedazos, poco a poco, tan lento
que ni siquiera te das cuenta. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque eres humana. Y porque el amor nos hace ciegos. Elena empezó a llorar otra vez. Mamá, tengo tanto miedo. ¿De qué? De que nunca vaya a poder confiar en nadie otra vez, de que siempre vaya a estar esperando que la persona que amo se convierta en un monstruo. Me levanté y la abracé. Eso también se va a curar, con tiempo, te lo prometo. Domingo 18 de marzo. Elena se despertó gritando a las 4 de la mañana. Corrí a su habitación. Estaba sentada en la cama, empapada en sudor, temblando. ¿Qué pasó? Soñé que Ezequiel entraba a la casa, que me arrastraba de vuelta al restaurante, y que tú no podías detenerlo. Solo fue una pesadilla, pero se sintió tan real. Me senté a su lado. Elena, él no va a venir. Tiene una orden de alejamiento. Si se acerca, va preso. Y si no le importa, le va a importar. Los hombres como Ezequiel son cobardes. Solo son valientes cuando tienen control. Pero cuando pierden ese control, se rinden. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto a muchos hombres así en mi vida. Y todos son iguales. Elena se recostó otra vez. Mamá, ¿puedes quedarte aquí hasta que me duerma? Claro. Me quedé sentada en la orilla de su cama, como cuando era niña. Y mientras la veía dormir, pensé en todas las noches que no estuve ahí. Todas las noches que ella pasó sola, con miedo, sin nadie que la protegiera. Y me prometí a mí misma que nunca más volvería a fallarle. Lunes 19 de marzo, 9 de la mañana. Ricardo llegó con 2 policías, un hombre y una mujer, ambos de unos 30 años, uniformados, serios. «Vamos a ir al restaurante», dijo Ricardo. «Elena va a recoger sus cosas, sus documentos, todo lo que sea de ella». Elena estaba pálida. «¿Él va a estar ahí?» «Probablemente, pero no puede acercarse a ti. Los oficiales van a asegurarse de eso». «¿Y si intenta hablarme?» «No respondas. No lo mires, solo recoge tus cosas y salimos». Elena asintió, pero sus manos temblaban. Llegamos al restaurante a las 10 de la mañana. Estaba cerrado. Las cortinas de las ventanas estaban cerradas, pero el BMW negro de Ezequiel estaba estacionado afuera. Él estaba ahí. Los policías tocaron la puerta. No hubo respuesta. Tocaron otra vez. «Policía, abra la puerta». Finalmente, la puerta se abrió. Y ahí estaba Ezequiel. Pero no era el mismo Ezequiel que había visto hace una semana. Este Ezequiel estaba desaliñado, sin afeitar, con ojeras profundas, la camisa arrugada, los ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. «¿Qué quieren?», preguntó con voz ronca. «Venimos a escoltar a la señora Elena Pisano para que recoja sus pertenencias». Ezequiel miró a Elena. Ella desvió la mirada. «¿Pertenencias? Todo lo que está aquí es mío. Yo pagué por todo». «Según la ley», dijo Ricardo, «Elena tiene derecho a recuperar sus documentos personales, su ropa y cualquier objeto de valor sentimental». «¿Y quién es usted?» «Soy su abogado». Ezequiel soltó una carcajada amarga. «Por supuesto. Ya te conseguiste un abogado». «¡Qué rápido!». Elena seguía sin mirarlo. «Señor Mendoza», dijo la oficial mujer, «necesitamos que se mantenga a una distancia mínima de 200 metros de la señora Pisano. Puede quedarse en el restaurante, pero tiene que ir a la parte de atrás mientras ella recoge sus cosas. Este es mi restaurante». «Lo entendemos, pero hay una orden de alejamiento vigente. Si no coopera, vamos a tener que arrestarlo». Ezequiel apretó los puños, me miró, y en sus ojos vi un odio puro. «Esto es culpa suya», me dijo. «Usted le llenó la cabeza de mentiras». «Yo no le llené la cabeza de nada, solo le abrí los ojos. Elena era feliz antes de que usted se metiera. Elena estaba muriendo antes de que yo la sacara». «Mentira». Dio un paso hacia mí. Los policías inmediatamente se interpusieron. «Señor Mendoza, dé un paso atrás». Ezequiel respiraba pesado, furioso, pero retrocedió. «Tienen 20 minutos», dijo. 20 minutos y quiero que salgan de mi restaurante». Y se fue hacia la oficina del fondo. Elena entró al restaurante despacio. Yo iba detrás de ella. El lugar estaba destruido. Platos sucios apilados en las mesas, basura en el piso, el olor a comida podrida. Las plantas colgantes que Elena había puesto estaban secas, muertas. Todo lo hermoso que ella había creado ahí estaba arruinado. «Dios mío», susurró Elena. «No te detengas», le dije. «Recoge tus cosas y vámonos». Fuimos a la oficina donde Elena guardaba su ropa de trabajo. Abrió el casillero. Adentro había 3 uniformes,
todos manchados, todos rotos. Esto es todo lo que tengo aquí, dijo. ¿Y tus documentos? Están en la oficina de Ezequiel. Caminamos hacia la oficina del fondo. Ezequiel estaba ahí, sentado en su escritorio, mirando la computadora. No levantó la vista cuando entramos. Necesito mis documentos, dijo Elena con voz temblorosa. Ezequiel siguió mirando la pantalla. No sé de qué hablas. Mi acta de nacimiento, mi identificación, mis papeles del Seguro Social. Ah, esos. Los quemé. Elena se quedó paralizada. ¿Qué? Los quemé, anoche, en el callejón de atrás. ¿Por qué? Finalmente la miró y sonrió. Esa sonrisa. Porque si tú no eres mía, entonces no eres de nadie. Ricardo inmediatamente llamó a los policías. Destruir documentos oficiales es un delito federal. Pruébenlo, dijo Ezequiel. Salimos de la oficina y fuimos al callejón de atrás. Ahí, en un tambo de metal, había cenizas, cenizas de papel, cenizas de la identidad de Elena. Ella se arrodilló junto al tambo y metió las manos entre las cenizas, como si pudiera recuperar algo. Pero no quedaba nada, solo polvo. No importa, dijo Ricardo. Podemos sacar copias de todo. Va a tomar tiempo, pero se puede hacer. Pero Elena no respondió. Solo miraba las cenizas con ojos vacíos, y yo supe que algo dentro de ella acababa de romperse otra vez. Salimos del restaurante. Ezequiel estaba parado en la puerta, mirándonos. ¿Ya se van?, preguntó con falsa dulzura. Elena finalmente lo miró, y por primera vez en meses habló con voz firme. Sí, ya me voy, y no voy a volver. Ezequiel soltó una carcajada. Ya lo veremos. No, no hay nada que ver. Esto se acabó. ¿Se acabó? Elena, amor, no puedes acabar algo que nunca va a terminar. Tú eres mía, siempre lo fuiste, siempre lo serás. No soy tuya, nunca lo fui. Claro que sí, te hice quien eres. Sin mí, no eres nada. Elena dio un paso hacia él. Los policías se pusieron alertas, pero ella solo lo miró fijamente. Tienes razón en algo, dijo. Sin ti, no soy la mujer rota y asustada que era contigo. Sin ti, puedo volver a ser quien era antes. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Ezequiel la miró con odio. Te vas a arrepentir. No, el único que se va a arrepentir eres tú. Y se dio la vuelta. Y caminó hacia el auto, con la cabeza en alto, por primera vez en 8 meses. Esa noche, de vuelta en mi casa, Elena se sentó en el patio. Yo le llevé una taza de té de manzanilla. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Vacía, enojada, aliviada, todo al mismo tiempo. Es normal. Mamá, cuando vi esas cenizas, cuando vi que había quemado mis documentos, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que él nunca me amó, porque cuando amas a alguien no destruyes su identidad, no quemas su pasado, no la conviertes en nada. Tienes razón. Entonces, ¿por qué me duele tanto? Porque tú sí lo amaste, o al menos amaste la idea de lo que pensaste que él era. Elena bebió un sorbo de té. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? ¿Qué? Que yo le di todo, mi trabajo, mis amigos, mi dignidad, todo, y él lo único que hizo fue quitarme más. Pero ahora lo recuperaste. ¿Recuperé qué? No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo documentos, no tengo nada. Me tienes a mí. Elena me miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, mamá. De nada, mi amor. Martes 20 de marzo, 5 de la mañana. Me desperté con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje. Era una fotografía de Elena, durmiendo, en su cama, en mi casa, tomada desde la ventana de su habitación, y debajo de la foto, un mensaje. Siempre te estoy viendo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí hacia la habitación de Elena. Ella seguía dormida. La ventana estaba cerrada, pero las cortinas estaban abiertas. Alguien había estado ahí. Alguien la había estado observando. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Necesito que vengan ahora. Ahora. Los policías llegaron 20 minutos después. Revisaron el patio, las ventanas, el callejón de atrás. Encontraron huellas de zapatos en la tierra debajo de la ventana de Elena. Huellas frescas, de hace pocas horas. ¿Tiene idea de quién pudo haber sido?, preguntó el oficial. Sí, mi ex yerno, Ezequiel Mendoza. ¿Tiene una orden de alejamiento contra él? Sí. Entonces esto es una violación. Vamos a arrestarlo. A las 8 de la mañana, Ezequiel fue arrestado, en el restaurante.
delante de todos los empleados, delante de los primeros clientes de la mañana. Lo esposaron, lo leyeron sus derechos y se lo llevaron. Elena y yo lo vimos en las noticias esa tarde. Dueño de restaurante en Polanco arrestado por acoso y violación de orden de alejamiento. Elena miraba la pantalla con ojos vacíos. ¿Ya terminó?, preguntó. Todavía no, pero ya casi. Esa noche, Ricardo nos llamó. Ezequiel salió bajo fianza, $50,000. ¿Qué? Lo siento, Magali. El juez consideró que no era un peligro para la sociedad. ¿No es un peligro? Estaba acechando a mi hija. Lo sé, pero la ley es así. Sin embargo, ahora tiene una orden de alejamiento más estricta, y si la viola otra vez, va preso sin fianza. ¿Y se supone que eso me hace sentir mejor? No, pero es lo mejor que podemos hacer por ahora. Colgué. Elena me miraba con terror. Mamá, él va a volver. No lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Lo conozco. No va a parar hasta que me recupere. Y en ese momento, supe que tenía razón. Ezequiel no iba a parar. No hasta que se le obligara. Y yo iba a ser la que lo obligara. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Miércoles 21 de marzo, 6 de la mañana. No había dormido en toda la noche. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas, mirando las ventanas, esperando. ¿Esperando qué? ¿Que Ezequiel apareciera otra vez? ¿Que intentara entrar? Elena tampoco durmió. La escuché caminar por su habitación toda la noche, abriendo cajones, cerrando puertas, llorando en silencio. A las 6:30 salió de su cuarto. Estaba vestida, con jeans y una blusa que le quedaba grande, el cabello recogido en una cola de caballo. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste algo?» «No, yo tampoco». Se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, necesito decirte algo». «¿Qué pasa?» «Quiero ir a terapia». La miré sorprendida. ¿Terapia?» «Sí, Ricardo me recomendó una psicóloga. Se especializa en víctimas de abuso. Y yo creo que la necesito». Tomé su mano. «Me parece muy buena idea. Tengo miedo de que me diga que estoy loca, que todo esto fue mi culpa». «No va a decir eso». «¿Cómo lo sabes?» «Porque nada de esto es tu culpa. Y cualquier profesional serio sabe eso». Elena asintió despacio. «Ricardo ya me consiguió una cita para hoy a las 2 de la tarde. ¿Puedes acompañarme?» «Por supuesto». Desayunamos en silencio. Café, pan tostado, huevos revueltos que Elena apenas tocó. Yo intentaba actuar normal, como si no estuviera aterrada de que Ezequiel apareciera en cualquier momento, como si no hubiera pasado toda la noche revisando las ventanas, como si no tuviera un bate de béisbol escondido detrás de la puerta. A las 9 de la mañana, Ricardo llamó. «Magali, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» Ezequiel presentó una demanda. «¿Qué tipo de demanda?» «Está demandando a Elena por daños y perjuicios. Dice que al abandonar el restaurante sin aviso previo, causó pérdidas económicas de $50,000. ¿$50,000? Elena levantó la vista, aterrada. «Es una estrategia de intimidación», dijo Ricardo. «No tiene ningún caso, pero va a tomar tiempo demostrarlo en corte». «¿Cuánto tiempo?» «Meses, tal vez un año». «No tenemos un año». «Lo sé, pero vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que Elena trabajó sin pago, que fue explotada, que el contrato que supuestamente firmó fue bajo coerción. Y mientras tanto, Elena tiene que mantenerse alejada de él. No puede responder sus mensajes, no puede hablarle. Nada». «Entiendo». Colgué. Elena me miraba con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo no tengo $50,000. Lo sé, no tengo nada. ¿Cómo voy a pagar eso?» «No vas a tener que pagar nada. Es una mentira, una estrategia para asustarte. Está funcionando». A las 2 de la tarde fuimos al consultorio de la psicóloga. Se llamaba Doctora Patricia Ruiz, 53 años, cabello corto, lentes, sonrisa amable. Su consultorio estaba en una casa antigua de la Condesa, paredes color crema, plantas en las esquinas, una luz suave que entraba por las ventanas. Me senté en la sala de espera mientras Elena entraba. Esperé 1 hora. Cuando Elena salió, tenía los ojos rojos. Había estado llorando, pero algo en su rostro se veía diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo pesado adentro. «¿Cómo te fue?», le pregunté en el auto. «Bien, difícil, pero bien. ¿Quieres hablar de ello?» «Todavía no, pero creo que voy a volver. La doctora Ruiz me dijo que tengo que venir 2 veces por semana, al menos por los primeros 3 meses. Perfecto. Vamos a ir». Jueves 22 de marzo, 11 de la mañana.
Estaba regando las plantas en el patio cuando escuché que tocaban la puerta. Elena estaba en su cuarto, leyendo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Ezequiel. Estaba parado ahí, con traje oscuro, corbata, el cabello peinado hacia atrás, como si fuera una visita normal, como si no hubiera una orden de alejamiento, como si no hubiera sido arrestado hace 2 días. Tocó otra vez. Señora Magali, sé que está ahí. Solo quiero hablar. No respondí. Por favor, 5 minutos. Necesito hablar con Elena. Vete o llamo a la policía. Grité del otro lado de la puerta. No tiene que ser así. Podemos arreglar esto como adultos civilizados. Tienes una orden de alejamiento. Estás violándola ahora mismo. Solo quiero ver a mi esposa. Ella no quiere verte. Silencio. Luego, su voz, más baja, más peligrosa. Usted no puede mantenerla encerrada para siempre. No la tengo encerrada. Está aquí porque quiere. ¿Así? ¿Por qué no le preguntamos a ella? Escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta. Elena estaba ahí, pálida, temblando. ¿Es él? Susurró. Sí, vete a tu cuarto. No, quiero hablar con él. Elena, no. Necesito hacerlo, mamá. Necesito decirle lo que siento. Puedes hacerlo después, cuando estés lista. Ya estoy lista. Se acercó a la puerta. Elena, no abras esa puerta. No voy a abrirla. Solo voy a hablar. Se quedó parada frente a la puerta cerrada. Ezequiel, dijo con voz temblorosa. Del otro lado silencio. Luego, Elena, amor, ¿eres tú? Sí. ¿Te extraño tanto? Ezequiel, yo necesito que me escuches. Lo que sea, amor. Lo que sea. Quiero el divorcio. Silencio. Largo. Pesado. ¿Qué? Quiero el divorcio. Esto no está funcionando. Nunca funcionó. Elena, no digas eso. Estás confundida. Tu mamá te está confundiendo. No estoy confundida. Estoy más clara que nunca. Elena, lo que me hiciste, lo que me dijiste, eso no es amor. Yo nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Fue un error. Estaba estresado. El restaurante está colapsando sin ti. Te necesito de vuelta. No. Elena, por favor. Te amo. No me amas. Solo me necesitas para que te sirva, para que trabaje gratis, para que sea tu empleada sin paga. Eso no es verdad. Sí lo es. Y lo sabes. Escuché que Ezequiel golpeaba la puerta con la mano. Elena, abre esta maldita puerta. Elena dio un paso atrás. Vete, Ezequiel, y no vuelvas. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Como la última vez? Sí. ¿Sabes cuánto me costó salir de ese lugar? $50,000. Todo por tu culpa. No fue mi culpa. Tú violaste la orden. Porque quería verte. Porque te amo. Eso no es amor. Golpeó la puerta otra vez. Más fuerte. Voy a llamar a la policía ahora, dije. Háganlo. Llámenla. Total, ustedes ya me arruinaron la vida. Tomé mi teléfono y marqué 911. Ezequiel siguió gritando del otro lado de la puerta. Elena, si no vuelves conmigo, te vas a arrepentir. ¿Me oyes? Te vas a arrepentir. Policía, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre violando una orden de alejamiento en mi casa. Está golpeando la puerta, amenazando. ¿Dirección? Di mi dirección. Ya mandamos una patrulla. Colgué. Ezequiel seguía golpeando la puerta, pero luego, de repente, se detuvo. Escuchamos pasos alejándose, un motor encendiéndose, el BMW arrancando. Se fue. Pero antes de irse, gritó una última cosa. Esto no se acaba así, Elena. Nunca se va a acabar. La policía llegó 5 minutos después. Les dimos la descripción del auto. Les mostramos el video de la cámara de seguridad que Ricardo había instalado la semana pasada. Ahí estaba Ezequiel, golpeando la puerta, gritando, amenazando, todo grabado. Vamos a arrestarlo otra vez, dijo el oficial. Esta es la segunda violación. Esta vez no va a salir bajo fianza. Ezequiel fue arrestado esa tarde, en el restaurante. Otra vez. Esta vez, cuando lo metieron en la patrulla, había fotógrafos, periodistas. La historia había salido en las noticias locales. Dueño de restaurante arrestado por segunda vez por violación de orden de alejamiento. El video se volvió viral. En las redes sociales la gente comentaba, algunos apoyando a Elena, otros defendiendo a Ezequiel. Es solo un hombre enamorado. Ella lo está arruinando por capricho. Típica mujer manipuladora. Elena leía los comentarios
y lloraba. ¿Ves, mamá? La gente cree que soy yo la mala. No importa lo que la gente piense. Sí importa. Importa porque ahora todo el mundo sabe mi nombre, mi cara, mi historia. Elena, ¿y si tiene razón? ¿Y si lo estoy arruinando? No lo estás arruinando. Él se arruinó solo. Viernes 23 de marzo, 2 de la tarde. Ricardo nos llamó. Ezequiel está en la cárcel, sin fianza. Va a tener una audiencia el lunes 26 para determinar si queda detenido hasta el juicio. ¿Qué tan probable es que lo detengan? Muy probable. Ya violó la orden 2 veces. Es claramente un peligro. Bien, pero hay algo más. ¿Qué? Su familia se puso en contacto conmigo. ¿Qué familia? Él dijo que no hablaba con su madre. Aparentemente eso cambió. Su madre y 2 hermanos quieren hablar con Elena. ¿Para qué? Dicen que quieren disculparse. Que no sabían lo que Ezequiel estaba haciendo. No, Magali. No, Ricardo. Elena no está lista para eso. Entiendo. Solo quería que supieras. Colgué. Pero no le dije nada a Elena. No todavía. Ella ya tenía suficiente en su mente. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en el patio. Hacía frío. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban. Elena miraba hacia arriba. ¿Crees que papá nos está viendo? Sí, estoy segura. ¿Crees que está orgulloso de mí? Estoy segura de que sí. Aunque cometí el error de casarme con Ezequiel, eso no fue un error, fue una experiencia, y aprendiste de ella. Sí, aprendí que soy una idiota. No eres una idiota. Entonces, ¿qué soy? Eres una sobreviviente. Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, «Mamá, la doctora Ruiz me dijo algo hoy». «¿Qué te dijo?» «Me dijo que lo que Ezequiel me hizo tiene un nombre. Se llama violencia psicológica, y que es tan real como la violencia física». «Tiene razón. Me dijo que mi cerebro está dañado, que va a tomar tiempo curarlo. Pero se va a curar. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, y sé que eres más fuerte de lo que crees». Elena empezó a llorar. «No me siento fuerte, pero lo eres, porque seguiste adelante, porque saliste, porque dijiste, no más. Solo pude hacerlo porque tú estabas ahí. Siempre voy a estar aquí». Nos quedamos sentadas ahí durante horas, bajo las estrellas, en silencio. Solo nosotras 2, madre e hija, sobreviviendo. Sábado 24 de marzo, 8 de la mañana. Elena se despertó con una idea. «Mamá, quiero volver a trabajar». «¿Trabajar?» «Sí, como diseñadora. Quiero abrir mi estudio otra vez». «Elena, eso es maravilloso. Pero no sé si pueda. No tengo dinero. No tengo clientes. No tengo nada. Tienes talento, y eso es lo único que necesitas. ¿Crees que la gente me contrate después de todo este escándalo? La gente que vale la pena, sí». Elena sonrió. Por primera vez en semanas, una sonrisa real. «Entonces voy a intentarlo». Ese día, Elena pasó horas en la computadora, buscando sus viejos proyectos, sus viejos contactos, reconstruyendo su portafolio. Yo la observaba desde la puerta de su cuarto, concentrada, enfocada, viva, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí esperanza. Esperanza de que Elena iba a estar bien, esperanza de que íbamos a salir de esto, esperanza de que el peor momento ya había pasado, pero estaba equivocada. Porque el lunes 26 de marzo, todo cambió otra vez, y esta vez de una forma que nunca imaginé. Lunes 26 de marzo, 9 de la mañana. Ricardo nos llamó. «Hay un problema». «¿Qué pasó?» «Ezequiel salió». «¿Qué? ¿Cómo?» Su abogado argumentó que las 2 violaciones fueron malentendidos, que él solo quería hablar con su esposa, que no representaba un peligro real. ¿Y el juez le creyó? El juez decidió que con una tobillera electrónica era suficiente. Ezequiel puede salir, pero tiene que mantenerse a 500 metros de Elena. Si se acerca, la tobillera envía una alerta a la policía. Eso no es suficiente. Lo sé, pero es lo que hay. Colgué. Elena me miraba con terror. «Mamá, él va a venir. No puede. Tiene la tobillera. No le va a importar. Va a encontrar una forma». «Elena, lo conozco, mamá. Va a venir». Y tenía razón, porque esa noche, a las 11, recibí un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía, «Dile a Elena que mire por la ventana». Corrí hacia la habitación de Elena. Ella estaba dormida. Fui hacia la ventana y miré afuera. Ahí, al otro lado de la calle, había un auto. No el BMW negro, otro auto. Y adentro, una figura, mirando hacia nuestra casa. No podía ver el rostro,
pero sabía quién era. Llamé a la policía. Hay alguien afuera de mi casa. Creo que es Ezequiel Mendoza. Se supone que tiene una tobillera electrónica. Revisamos el sistema. Él está en su casa. La tobillera no ha enviado ninguna alerta. Pero está aquí. Lo estoy viendo. Señora, si la tobillera dice que está en su casa, entonces está en su casa. Tal vez es otra persona. No es otra persona. Es él. Pero cuando volví a mirar por la ventana, el auto ya no estaba. Se había ido, como un fantasma. Y supe que esto estaba lejos de terminar. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Martes 27 de marzo, 4 de la mañana. No pude dormir. Me quedé sentada en la sala toda la noche, con las luces apagadas, mirando por las ventanas, esperando ver ese auto otra vez, esperando ver a Ezequiel. Pero no apareció. Solo silencio, solo oscuridad. Y eso era peor, porque cuando no lo ves, pero sabes que está ahí, el miedo se vuelve algo que vive dentro de ti, que respira contigo, que no te deja descansar. A las 6 de la mañana, Elena salió de su cuarto. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, llevaba puesta una de mis batas viejas. ¿Dormiste algo?, le pregunté. No, se sentó a mi lado en el sofá. Mamá, esto no puede seguir así. Lo sé. Él va a seguir viniendo, una y otra vez. No importa cuántas veces lo arresten, no importa cuántas órdenes de alejamiento tenga. Va a seguir viniendo. Entonces lo vamos a detener. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero vamos a encontrar una forma. Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, Mamá, necesito contarte algo. ¿Qué pasa? Ayer, cuando estaba trabajando en mi portafolio, encontré algo. ¿Qué encontraste? Se levantó y fue a su cuarto. Volvió con su laptop. La abrió y me mostró la pantalla. Era un correo electrónico, de Ezequiel, para ella, fechado hace un año, noviembre del año pasado. El asunto decía, contrato de trabajo, confidencial. Elena abrió el correo. Había un documento adjunto, un contrato, el contrato que supuestamente ella había firmado. ¿Lo leíste?, le pregunté. Sí, anoche. ¿Y mamá? Es peor de lo que pensábamos. Leí el contrato. Era de 5 páginas, escrito en un lenguaje legal complicado, pero la esencia era clara. Elena aceptaba trabajar en el restaurante Raíces sin salario fijo, a cambio de participación en las ganancias futuras. Aceptaba trabajar las horas necesarias para el funcionamiento óptimo del negocio. Aceptaba no competir con el restaurante durante 5 años después de terminar su empleo. Y lo peor, si abandonaba su puesto sin causa justificada y sin aviso previo de 90 días, sería responsable de todos los daños y perjuicios causados al negocio, incluyendo, pero no limitado a pérdida de clientes, deterioro de reputación y gastos operacionales. La cantidad estipulada, $50,000. Dios mío, susurré. ¿Ves? No estaba mintiendo. Yo sí firmé esto. Pero esto es ilegal, Elena. Ningún juez va a hacerlo válido. ¿Cómo lo sabes? Porque Ricardo es un abogado excelente y va a demostrarlo. Tomé una foto del contrato con mi teléfono y se la mandé a Ricardo. 3 minutos después me llamó. Magali, ¿de dónde sacaste esto? Elena lo encontró en sus correos. Esto es oro. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque este contrato es completamente ilegal. Violeta múltiples leyes laborales, trabajo sin pago, horas indefinidas, cláusulas abusivas. Y lo mejor, tiene la firma digital de Ezequiel. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda enormemente. Voy a usar esto para demostrar explotación laboral. Y no solo eso, voy a contrademandar. ¿Contrademandar? Sí, por los 8 meses que Elena trabajó sin pago, a razón de 12 horas diarias, 7 días a la semana, con el salario mínimo más horas extras. Estamos hablando de más de $100,000 que Ezequiel le debe a Elena. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Esperanza. Por primera vez en semanas. Esperanza real. Ese día, Ricardo preparó la contrademanda. La presentamos el miércoles 28 de marzo. Ezequiel recibió la notificación el jueves 29. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, recibí una llamada. No era de Ezequiel, era de su madre. ¿Señora Magali Pisano? Sí. Me llamo Guadalupe Mendoza. Soy la madre de Ezequiel. Me quedé callada. Sé que este es un momento difícil, pero necesito hablar con usted y con Elena.
No creo que sea buena idea. Por favor, solo déjeme explicar. Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba cansada, rota. ¿De qué quiere hablar? De mi hijo, de lo que le hizo a Elena y de lo que voy a hacer al respecto. Guadalupe Mendoza llegó a mi casa el viernes 30 de marzo, a las 11 de la mañana. Era una mujer de 64 años, pequeña, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo. Vestía de negro, como si estuviera de luto. Tal vez lo estaba. Se sentó en la sala con nosotras. Elena no quería estar ahí, pero le pedí que se quedara. «Necesitas escuchar esto», le dije. Guadalupe miró a Elena durante mucho tiempo antes de hablar. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Yo sé lo que mi hijo te hizo, y vine a pedirte perdón». Elena no respondió. Sé que un perdón no es suficiente. Sé que nada de lo que yo diga va a borrar el daño, pero necesito que sepas que yo no lo crié así. «Entonces, ¿por qué es así?», preguntó Elena. Guadalupe bajó la vista. Por su padre. El padre de Ezequiel era un hombre violento, un hombre controlador. Me golpeaba, me humillaba, me quitó todo, mi trabajo, mis amigos, mi dignidad. Hizo una pausa, y Ezequiel lo vio. Durante 15 años, vio cómo su padre me trataba, y cuando su padre murió, pensé que todo iba a cambiar. Pensé que Ezequiel iba a ser diferente. Pero no lo fue, dije. No, se convirtió en su padre, y yo no quise verlo, no quise aceptarlo, hasta ahora. Elena empezó a llorar en silencio. «¿Por qué vine a decirte esto?», continuó Guadalupe. «Porque quiero que sepas que no estás sola, que yo pasé por lo mismo, y que sé lo difícil que es salir». «¿Usted salió?», preguntó Elena. «Sí, pero demasiado tarde, después de que mi esposo murió, y perdí 20 años de mi vida. No quiero que tú pierdas los tuyos». Se levantó y sacó un sobre de su bolsa. Me lo dio. «¿Qué es esto?». «Es una carta, escrita por mí, declarando que fui testigo del comportamiento abusivo de mi esposo y que veo el mismo patrón en mi hijo. Puede usarla en la corte si la necesita». Abrí el sobre. La carta estaba ahí, firmada, notariada. «Además», continuó Guadalupe, «vine a decirle que no voy a apoyar a Ezequiel en esta demanda. No voy a pagarle abogados, no voy a defenderlo, porque lo que le hizo a Elena está mal y necesita enfrentar las consecuencias». Elena la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué hace esto? Porque yo no pude salvarte a ti, pero tal vez puedo evitar que le haga esto a alguien más». Guadalupe se levantó para irse, pero antes de salir, miró a Elena una última vez. «Tú eres fuerte, más fuerte que yo. No dejes que mi hijo te robe esa fuerza». Y se fue. Esa noche, Elena y yo nos quedamos sentadas en la sala, en silencio. La carta de Guadalupe estaba sobre la mesa de centro. «¿Crees que sea real?», preguntó Elena. «Sí, creo que sí». «¿Y crees que Ezequiel sepa que vino?». «Probablemente no, y probablemente se va a enojar mucho cuando se entere». «Bien». Elena tomó la carta y la leyó otra vez. «Mamá, ¿crees que yo voy a terminar como ella? ¿Sola? ¿Arrepentida de haber perdido tanto tiempo?». «No». «¿Cómo lo sabes?». «Porque tú saliste a tiempo, porque no perdiste 20 años, solo perdiste 8 meses, y esos 8 meses te enseñaron algo que muchas personas nunca aprenden». «¿Qué?». «Que tú vales más de lo que cualquier persona te puede hacer creer que vales». Elena cerró los ojos. «Gracias, mamá». «De nada, mi amor». Sábado 31 de marzo, 10 de la mañana. Ricardo llegó a la casa con noticias. Ezequiel retiró la demanda. ¿Qué? Su abogado llamó esta mañana. Dijeron que después de revisar la evidencia, decidieron que no era viable continuar con el caso. ¿Por qué? Porque saben que van a perder. Y no solo eso. Saben que con la contrademanda, Ezequiel va a terminar debiendo mucho más de lo que Elena supuestamente le debe a él. Entonces, ¿se acabó? Esta parte sí. Pero todavía queda el divorcio y el caso criminal por las violaciones de la orden de alejamiento. ¿Cuánto tiempo va a tomar? El divorcio, unos 6 meses. El caso criminal, depende. Pero con las 2 violaciones documentadas, es muy probable que Ezequiel termine con tiempo en prisión. Elena estaba sentada en el sofá, escuchando en silencio. «¿Cuánto tiempo en prisión?», preguntó. «Probablemente de 6 meses a 1 año». ¿Y después? Después queda libre, con antecedentes, con una orden de alejamiento permanente, pero libre. Elena se quedó callada. Yo sabía lo que estaba pensando, que Ezequiel iba a volver, que esto nunca iba a terminar. Pero entonces algo cambió. Algo en los ojos de Elena. Se puso de pie.
Necesito hacer algo. ¿Qué? Preguntó Ricardo. Necesito hablar, públicamente, sobre lo que pasó. Elena. No, mamá. Necesito hacerlo, porque si yo no hablo, Ezequiel va a seguir controlando la narrativa. Va a seguir diciendo que soy yo la mala, que lo abandoné sin razón, que lo estoy arruinando. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Ricardo asintió. Hay una periodista que me contactó hace unos días. Se llama Andrea Soto. Trabaja para un periódico local. Quiere hacer una entrevista sobre violencia psicológica en relaciones. Quiero hablar con ella, dijo Elena. La entrevista se publicó el domingo 1 de abril. Primera página, con una fotografía de Elena, mirando directamente a la cámara. El titular decía: Yo sobreviví. La historia de una mujer que escapó del abuso psicológico. En la entrevista, Elena contó todo. El aislamiento, el control, el trabajo forzado, las humillaciones, la noche en la cocina y el proceso de recuperación. No mencionó el nombre de Ezequiel, por consejo legal, pero todos sabían de quién estaba hablando. El artículo se volvió viral. En 24 horas tenía más de 1 millón de vistas. Las redes sociales explotaron, pero esta vez la mayoría de los comentarios eran de apoyo. Gracias por hablar. Esto me pasó a mí también. Eres muy valiente. No estás sola. Elena leía los comentarios y lloraba, pero esta vez no de tristeza, de alivio, porque finalmente alguien la creía. Lunes 2 de abril, 8 de la mañana, recibí una llamada de Ricardo. Magalí, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. ¿Qué pasó? Es sobre Ezequiel. ¿Qué hizo ahora? Nada. Eso es el problema. Llegué a la oficina de Ricardo 30 minutos después. Elena venía conmigo. Ricardo estaba sentado en su escritorio, con una expresión que nunca le había visto. Preocupación. Verdadera preocupación. Ezequiel desapareció. ¿Qué? Su tobillera electrónica dejó de funcionar anoche a las 11. La policía fue a su casa. No estaba ahí. Su auto no está. Su teléfono está apagado. ¿Qué significa eso? Significa que violó los términos de su liberación y que hay una orden de arresto contra él. Bien, que lo arresten. Magali, no entiendes. Si Ezequiel huyó, significa que ya no le importan las consecuencias legales, y eso lo hace impredecible, peligroso. Elena se puso pálida. Va a venir por mí. No lo sabemos. Sí lo sabemos. Va a venir. Y esta vez no va a detenerse. Ricardo tomó su teléfono. Voy a hablar con la policía. Voy a pedir que pongan vigilancia en tu casa. Y si no es suficiente, entonces vamos a tomar otras medidas. Esa noche había 2 patrullas estacionadas afuera de mi casa. Una al frente, otra atrás. Elena y yo nos quedamos adentro, con todas las luces encendidas, con todas las puertas cerradas con llave, esperando. Pero Ezequiel no apareció. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Era como si se hubiera evaporado. Y eso era lo más aterrador de todo. Porque cuando un hombre como Ezequiel desaparece, solo puede significar una cosa. Está planeando algo. Viernes 6 de abril, 11 de la noche. Elena y yo estábamos viendo una película en la sala cuando escuchamos un ruido afuera. Un golpe, como si algo hubiera caído. O alguien. Miré por la ventana. Las patrullas seguían ahí, pero no vi nada raro. Probablemente fue un gato, le dije a Elena. Pero ella no me estaba escuchando. Estaba mirando su teléfono, con la cara completamente pálida. ¿Qué pasa? Me mostró la pantalla. Era un mensaje, de un número desconocido. El mensaje decía: ya no tengo nada que perder. Tú tampoco deberías. Y debajo del mensaje, una fotografía. Una fotografía de nuestra casa, tomada desde adentro, desde el patio. Desde hace 5 minutos. Corrí hacia la puerta del patio. Estaba cerrada con llave, pero la ventana, la pequeña ventana del baño que nunca cerrábamos bien, estaba abierta. Ezequiel había estado adentro de la casa y todavía estaba cerca. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Viernes 6 de abril, 11:10 de la noche. Llamé a la policía inmediatamente. ¿Hay alguien dentro de mi casa? ¿O estuvo hace unos minutos? ¿Estás segura? Sí, tengo una fotografía que me mandaron, tomada desde mi patio, hace 5 minutos. No se mueva. Ya vamos. Colgué. Elena estaba temblando. La abracé. Va a estar bien. No va a estar bien, mamá. Él estuvo aquí, dentro de la casa. Los 2 oficiales que estaban afuera tocaron la puerta. ¿Señora Pisano? Abrí.
Recibimos su llamada. ¿Dónde cree que entró? Por la ventana del baño, la que da al patio. Revisaron la casa completa, habitación por habitación, closet por closet. No encontraron a nadie, pero en la ventana del baño encontraron marcas de zapatos en el alféizar. Y afuera, en el patio, huellas frescas en la tierra, las mismas huellas que habíamos visto semanas atrás. ¿Las patrullas estuvieron ahí todo el tiempo?, pregunté. Sí, señora. No vimos a nadie entrar. Entonces, ¿cómo llegó hasta acá? El oficial miró el callejón de atrás. Probablemente brincó la barda. Es baja, y con la oscuridad no lo vimos. Entonces, ¿para qué están aquí si no pueden protegernos? Señora, entiendo su frustración, pero no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? El oficial se quedó callado, porque no tenía respuesta. Esa noche, Elena y yo nos quedamos en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, con una silla contra la puerta, con el bate de béisbol a mi lado y con los teléfonos listos para marcar 911. Ninguna de las dos durmió. Solo esperamos a que amaneciera. Esperamos a que esta pesadilla terminara. Sábado 7 de abril, 6 de la mañana. Ricardo llegó con más policías. Esta vez eran 4 oficiales, 2 hombres, 2 mujeres y un detective. Se llamaba Detective Ramírez, 52 años, alto, con el cabello gris y una expresión seria. Se sentó con nosotras en la sala. Señora Pisano, necesito que me cuente todo desde el principio. Y se lo conté, todo. Desde la noche que encontré a Elena en la cocina del restaurante, hasta el mensaje de anoche. El detective tomó notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, se quedó callado durante unos segundos. Luego dijo, Ezequiel Mendoza es un hombre peligroso y está escalando. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que pierde control, se vuelve más desesperado, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Elena empezó a llorar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vamos a aumentar la vigilancia. Vamos a tener patrullas las 24 horas, y vamos a instalar cámaras de seguridad en toda la casa. Y segundo, necesito que ustedes consideren irse de aquí por unos días, a un lugar donde Ezequiel no las pueda encontrar. ¿Cómo dónde? Un hotel, la casa de algún familiar, algún lugar. No tenemos a nadie, dije. Solo nos tenemos a nosotras. El detective asintió. Entonces el hotel, y yo voy a coordinar con la policía local para que las protejan. Ese día, Elena y yo empacamos, una maleta cada una. Ropa, documentos, medicinas, lo esencial. Nos íbamos a ir a un hotel en La Condesa, lejos de Polanco, lejos del restaurante, lejos de Ezequiel. Pero antes de irnos, Elena me detuvo. Mamá, espera. ¿Qué pasa? No quiero irme así. No quiero que él gane. Elena, no es cuestión de ganar o perder. Es cuestión de mantenerte a salvo. Lo sé, pero si nos vamos, él va a pensar que tiene poder sobre mí, que me puede controlar con miedo. Él no tiene poder sobre ti. Entonces demuéstralo. Quiero hacer algo antes de irnos. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir al restaurante. ¿Estás loca? No, mamá. Escúchame. Quiero ir al restaurante, con la policía, y quiero recuperar algo. ¿Qué cosa? Hay una caja. En la oficina de Ezequiel. Tiene todas las fotografías de mi vida antes de él. Fotografías de papá, de ti, de mis amigas. Todo lo que yo era antes de que él apareciera. Elena, él me quitó mi identidad, mamá. Me quitó mis documentos. Pero no va a quedarse con mis recuerdos. Miré al detective Ramírez. ¿Es posible? Él dudó. Es arriesgado. Pero es posible. Sí, si vamos con suficientes oficiales, y si entramos y salimos rápido. Elena asintió. Entonces vamos. Llegamos al restaurante a las 2 de la tarde. Había 6 patrullas afuera, 12 oficiales, el detective Ramírez, Ricardo y nosotras. El restaurante estaba cerrado, abandonado. Las ventanas tenían polvo, las cortinas estaban cerradas. Un letrero en la puerta decía, cerrado temporalmente, pero sabíamos que era permanente. Sin Elena, sin empleados, sin clientes, el restaurante había colapsado. Ezequiel lo había perdido todo, y eso lo hacía aún más peligroso. Los oficiales abrieron la puerta con una orden judicial. Entramos. El lugar estaba peor que la última vez. Platos rotos en el piso, mesas volteadas, las paredes tenían agujeros, como si alguien las hubiera golpeado con los puños o con la cabeza. Elena caminó despacio por el comedor, mirando todo. Esto era hermoso, susurró.
Yo hice que esto fuera hermoso, y él lo destruyó. Él se destruyó a sí mismo, le dije. Caminamos hacia la oficina del fondo. La puerta estaba cerrada con llave. Uno de los oficiales la abrió de una patada. Adentro, el caos era peor. Papeles por todas partes, documentos rotos, la computadora estrellada contra la pared. Y en el piso, botellas vacías. Tequila, whisky, vodka. Ezequiel había estado aquí, bebiendo, destruyendo, perdiéndose. Elena miró alrededor. La caja está en el closet. Abrió el closet, y ahí estaba, una caja de cartón, con su nombre escrito con marcador negro. Elena la sacó. Pesaba poco. La abrió. Adentro había fotografías. Fotografías de ella de niña, con su padre, conmigo. Fotografías de su graduación, de su primer estudio, de sus amigas, de su vida. Elena tomó una fotografía. Era de ella a los 25 años, sonriendo, llena de vida. «Aquí estoy», dijo. «Esta soy yo». Y por primera vez en meses la vi. Vi a mi hija. No a la mujer rota que Ezequiel había creado, sino a la mujer fuerte que siempre fue. Salimos del restaurante, con la caja, con los recuerdos. Y cuando subimos al auto, Elena miró hacia atrás una última vez. «Adiós», susurró. No estaba hablándole al restaurante. Le estaba hablando a esa parte de su vida, a esa versión de sí misma que dejó atrás. Nos fuimos al hotel, un hotel pequeño en La Condesa, discreto, seguro, 2 habitaciones, lado a lado. Esa noche, Elena y yo cenamos en el restaurante del hotel, pozole. Otra vez, Elena comió despacio, saboreando cada bocado, como si estuviera aprendiendo a comer otra vez, a disfrutar, a vivir. «Mamá, ¿crees que algún día voy a poder estar en una relación normal?» «Sí, lo creo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque vas a sanar, y cuando sanes, vas a aprender a reconocer el amor real. Y si no sano, vas a sanar, te lo prometo». Comimos en silencio durante unos minutos. Luego Elena dijo: «Mamá, gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por no dejarme ahí, por salvarme». «No te salvé yo, te salvaste tú misma». «No, tú empezaste. Tú fuiste la que me sacó de esa cocina, la que llamó al abogado, la que peleó por mí cuando yo no podía pelear por mí misma». Le tomé la mano. «Siempre voy a pelear por ti». Domingo 8 de abril, 9 de la mañana. El detective Ramírez nos llamó. Encontramos a Ezequiel. ¿Dónde? En un motel en Cuernavaca. Estaba borracho. Intentó huir, pero lo detuvieron. ¿Está arrestado? Sí. Y esta vez no va a salir. Violó los términos de su liberación. Violó la orden de alejamiento múltiples veces. Tiene cargos por acoso, allanamiento, amenazas. ¿Cuánto tiempo va a estar preso? El juez va a decidir, pero con todo lo que tiene en su contra, probablemente de 1 a 3 años. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Y después va a tener libertad condicional, con orden de alejamiento permanente. Si se acerca a Elena otra vez, vuelve a prisión automáticamente. Gracias, detective. No me agradezca a mí. Agradézcanle a Elena, por hablar, por denunciar, por no quedarse callada. Le conté a Elena. Ella se quedó callada durante mucho tiempo. Luego empezó a llorar, pero no de tristeza, de alivio. ¿Ya terminó?, preguntó. Sí, mi amor, ya terminó. ¿Estás segura? Sí. Nos abrazamos y lloramos juntas, porque finalmente, después de meses de miedo, de dolor, de lucha, había terminado. Lunes 9 de abril. Volvimos a casa. La policía había instalado cámaras de seguridad, nuevas cerraduras, barras en las ventanas. La casa parecía una fortaleza. Pero ya no la necesitábamos, porque Ezequiel estaba encerrado, y nosotras éramos libres. Esa semana, Elena empezó a trabajar otra vez. Consiguió su primer cliente, un café pequeño que necesitaba diseño de menú. No pagaba mucho, pero era un comienzo. Y Elena trabajaba con una pasión que no había visto en años, concentrada, feliz, viva. Yo la observaba desde la puerta de su cuarto y sonreía, porque mi hija había regresado. 2 meses después, junio. Elena estaba trabajando en su laptop en el patio cuando recibió un correo. Lo abrió. Era de la periodista Andrea Soto. El correo decía: Elena, gracias por compartir tu historia. Desde que se publicó, hemos recibido más de 500 cartas de mujeres contando historias similares. Tu valentía inspiró a muchas a hablar, a denunciar, a salir.
Eres un ejemplo de fuerza y esperanza. Gracias. Elena leyó el correo 3 veces. Luego me lo mostró. Mamá, ¿ves esto? Sí, 500 mujeres. 500 vidas que tocaste. No hice nada especial. Hiciste lo más difícil del mundo. Hablaste. Y eso cambió todo. Elena sonrió. Una sonrisa completa. Real. Hermosa. Entonces valió la pena. 3 meses después. Septiembre. El juicio de Ezequiel. Elena testificó. Frente al juez. Frente a los abogados. Frente a Ezequiel. Contó todo. Con voz firme. Con la cabeza en alto. Sin llorar. Sin temblar. Ezequiel la miraba desde el otro lado de la sala. Pero ya no con odio, sino con algo peor. Vacío. Como si finalmente hubiera entendido lo que había perdido. No solo a Elena, sino su restaurante, su reputación, su libertad, su vida. Y eso, ese vacío en sus ojos, fue la verdadera justicia, porque no fue Elena quien lo destruyó, fue él mismo. El juez dictó sentencia: 2 años de prisión, 3 años de libertad condicional, orden de alejamiento permanente y una obligación de pagar $120,000 a Elena por salarios no pagados. Ezequiel no dijo nada, solo bajó la cabeza, como si finalmente hubiera aceptado la derrota. Afuera del juzgado, Elena respiró profundo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviada, triste, enojada, feliz, todo al mismo tiempo. Es normal. Mamá, ¿crees que él va a cambiar? No lo sé. Tal vez no. Pero eso ya no es tu problema. Tienes razón. Caminamos hacia el auto, y antes de subir, Elena miró hacia atrás, hacia el juzgado, hacia esa parte de su vida que finalmente estaba cerrando. Adiós, Ezequiel, susurró. Y esta vez fue de verdad. 1 año después, abril del año siguiente, Elena tenía su propio estudio otra vez, con 5 clientes, con un equipo pequeño, con su nombre en la puerta. Elena Pisano, diseño gráfico. No Elena de Mendoza, no Elena Montiel, solo Elena, ella misma. Y Ezequiel. Ezequiel cumplió su condena en una prisión federal. Salió 2 años después, pero ya no era el mismo hombre. El restaurante había cerrado definitivamente, vendido por pérdidas. Su reputación estaba arruinada. No conseguía trabajo, no tenía amigos. Su propia madre había cortado contacto con él. Vivía solo, en un departamento pequeño, con lo mínimo. Y cada día, cuando se miraba al espejo, veía lo que había perdido. No por culpa de Elena, no por culpa de Magali, sino por sus propias decisiones, por su propia crueldad. La vida le había cobrado su deuda, naturalmente, como siempre lo hace. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? 3 años después, abril. Magali Pisano, 61 años. Elena Pisano, 36 años. Estoy sentada en el patio de mi casa, regando los geranios. Son las 6 de la tarde. El sol está bajando. El cielo se pinta de naranja y rosa. Elena llega en su auto, un auto que compró con su propio dinero, con su propio trabajo. Trae una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Se sienta a mi lado. Hola, mamá. Hola, mi amor. Bebemos café en silencio, como lo hemos hecho cada domingo durante los últimos 3 años. ¿Cómo estuvo tu semana?, le pregunto. Bien, cerré un contrato grande, una cadena de restaurantes. Sonrío. ¿Restaurantes? ¡Qué irónico! Lo sé, pero ya no me afecta, ya no tengo miedo. Me alegra escucharlo. Elena se ve diferente ahora. Tiene el cabello más largo, brillante, saludable. Subió de peso, se ve fuerte, radiante. Sus ojos tienen luz otra vez, y cuando sonríe es una sonrisa real, no forzada, no rota, real. Mamá, ¿sabes qué día es hoy? Sí, 3 años desde el juicio. 3 años desde que mi vida cambió. Cambió hace mucho más que 3 años, mi amor. Tienes razón. Cambió la noche que fuiste a ese restaurante. La noche que me encontraste en esa cocina. Toma mi mano. Si no hubiera sido, yo no sé dónde estaría ahora. Estás aquí. Eso es lo único que importa. Nos quedamos en silencio durante unos minutos. Luego Elena dice: ¿sabes? La semana pasada recibí un mensaje de una mujer que leyó mi historia. ¿Sí? Me contó que lleva 5 años en una relación abusiva, que su esposo la controla, la aísla, la humilla, igual que Ezequiel. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no está sola, que hay salida, que yo soy la prueba, y le di el número de la doctora Ruiz. Hiciste bien. Mamá,
Desde que mi historia se publicó, he recibido cientos de mensajes así, cientos de mujeres pidiendo ayuda, porque les diste esperanza, y ahora quiero hacer más. ¿Qué quieres hacer? Elena sonríe. Quiero abrir un centro, un lugar donde mujeres que están pasando por lo mismo puedan recibir ayuda, asesoría legal, terapia, apoyo. Elena, eso es hermoso, y quiero que tú seas parte de ello. ¿Yo? Sí, porque sin ti yo no estaría aquí. Y hay muchas mujeres que necesitan una Magali en sus vidas. Siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Sería un honor. Elena mira hacia el cielo. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Estoy segura. A veces lo siento, como si estuviera aquí, cuidándonos. Siempre nos cuidó, y siempre lo hará. Me levanto y camino hacia las plantas. Hay una nueva, una que Elena me regaló hace un mes. Una orquídea, delicada, hermosa, fuerte. ¿Sabes por qué te regalé esa orquídea? Pregunta Elena. No, porque las orquídeas son las flores más resistentes que existen. Pueden sobrevivir en cualquier condición. Pueden florecer incluso después de parecer muertas, como tú, como nosotras. Esa noche, antes de que Elena se vaya, me abraza. Un abrazo largo, fuerte. Gracias, mamá, por todo. No tienes que agradecerme. Sí tengo, porque me diste algo que Ezequiel nunca pudo quitarme. ¿Qué? La certeza de que soy amada, incondicionalmente, sin importar nada. La abrazo más fuerte. Siempre lo fuiste, y siempre lo serás. Elena se va. Yo me quedo en el patio, mirando las estrellas, pensando en todo lo que pasamos, en lo difícil que fue, en lo aterrador que fue, pero también en lo hermoso que es ahora, porque Elena está viva. Está sanando, está ayudando a otros, y eso es todo lo que importa. Y Ezequiel cumplió su sentencia. Salió de prisión hace un año, vive solo, trabaja en un almacén, gana lo mínimo. Su vida no es lo que era, nunca volverá a serlo. Y aunque una parte de mí siente lástima, sé que esto es lo justo, porque la vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, sino con consecuencias naturales, con justicia kármica. A veces me pregunto si aprendió algo, si cambió, si se arrepiente. No lo sé, y ya no importa, porque esa historia ya no es nuestra, es suya. Y él tiene que vivir con ella, todos los días, por el resto de su vida. Esta es mi historia, la historia de una madre que no se rindió, de una hija que sobrevivió, de una justicia que llegó naturalmente, sin gritos, sin venganza, solo con verdad y con tiempo. Si estás escuchando esto y te sientes identificada, si estás en una relación donde te sientes pequeña, controlada, perdida, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay salida. Y mereces ser amada sin miedo, sin control, sin condiciones, porque el amor real te hace crecer, no te quita pedazos, te da alas. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a pedir ayuda, a salir, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.